Bueno, estimados colegas, vamos a continuar con nuestro propósito de hacer medicina integrativa, o mejor aún, hacer medicina holontológica. Y en ese propósito vimos la vez pasada la introducción a la teoría de los 5 elementos de la tradición china, la teoría del yin y el yang y los 5 elementos, todas esas hermosas características que la visión del mundo de la tradición oriental nos hacía comprender en la relación del ser humano con el cielo, con la tierra, con los elementos de la naturaleza, en particular con las estaciones, con los equinoccios, con los solsticios. Comprendimos esas dinámicas del yin y el yang, la forma de enfermar, el exceso de yang, el exceso de yin, la deficiencia de yin, la deficiencia de yang. Y en términos generales comprendimos cómo se ubicaban los órganos y la relación de los órganos con algunas particularidades fisiológicas de ellos en esa comprensión general de los 5 elementos. Hoy vamos a introducir el tema de la homeopatía porque a lo largo de todo el diplomado de medicina odontológica pues vamos a hacer énfasis en la homeopatía. Vamos a hacer énfasis en la comprensión del manejo de muchos síndromes acupunturales con la óptica de la medicina tradicional china, el manejo de muchísimas patologías, de muchos síndromes también patológicos con la óptica de la medicina tradicional china y de la homeopatía. Por lo tanto, la tarea del día de hoy es empezar el estudio de la homeopatía. Cuando recordamos en la introducción que hicimos de medicina odontológica que estamos constituidos por diferentes niveles de conciencia, de energía y de información, hablábamos de que el cuerpo físico-molecular podíamos manejarlo ya con homeopatía en potencias o en diluciones muy bajas o incluso en tinturas madres. Pero en la medida en que íbamos ascendiendo al cuerpo electromagnético, al cuerpo gravitacional, al cuerpo emocional, al cuerpo mental, al cuerpo vibracional e incluso tocando el cuerpo esencial, podíamos ir manejando la homeopatía en potencias cada vez más altas, en potencias bajas, medias o altas, que pueden tocar diferentes niveles del ser. Por eso la homeopatía es de las medicinas que tiene una posibilidad de generar diferentes niveles de conciencia, de información, de energía y de materia y tocar diferentes niveles de acuerdo a la profundidad con que se prepara el medicamento homeopático, que es lo que llamamos nosotros dilución, sucocción o potencia homeopática. Entonces vamos a introducir este concepto de qué es la homeopatía, qué es y qué no es la homeopatía. Todos estos cuerpos de la medicina odontológica, todos estos cuerpos que concebimos nosotros como cuerpos del ser, pueden ser tocados con la homeopatía. ¿Qué no es? Porque a veces tenemos nosotros confusiones y acá estamos partiendo de que estamos hablando con colegas, la mayoría que está hasta ahora empezando, haciendo su primera incursión en un diplomado de medicina integrativa. Muchos no comprenden qué es la homeopatía. Para los que ya tienen algún concepto de qué es la homeopatía, pues también van a profundizar o a recordar algunos conceptos que pueden ser fundamentales. ¿Qué no es? No es naturismo, no confundamos porque a muchas veces no, es que la homeopatía es lo mismo que la medicina natural. No, la medicina natural tiene sus recursos, sus orientaciones, sus métodos de tratamiento diferentes a la homeopatía. Incluso no es herboterapia, no es fitoterapia, no es tratamiento con hierbas, no es tratamiento con ortiga, ni estamos haciendo tratamientos de depuración de toxinas con medicamentos fitoterapéuticos, no es iridología, porque hay mucha gente que vende la ilusión de que a través de la lectura del ojo con una lupa muy grande pueden formular un medicamento homeopático. Tampoco es sugestión. Ahorita en el congreso que se hizo en Cartagena de medicinas integrativas y complementarias, veíamos muchísimas investigaciones que incluso in vitro demostraban la eficiencia del medicamento homeopático para generar una respuesta en cultivos celulares. Recuerdo que el doctor Leonardo nos mostraba el efecto de la fitolaca en diferentes potencias o diluciones, potencias homeopáticas, para producir un estímulo en cultivos de linfocitos y generar
una mayor población linfocitaria o menor de acuerdo a la potencia, pero había algo muy particular y era que era clave la forma de preparación y la sucocción, es decir, la dinamización del medicamento homeopático era definitiva para generar un efecto en el cultivo celular. Y el cultivo celular pues realmente no tiene mucho de sugestión o de efecto placebo. No es lo mismo que la alopatía, desde luego es un concepto que vamos a ver es diferente al concepto de medicina alopática y no tiene nada que ver con esoterismo, con astrología, con adivinación, con empirismo. No confundamos, es una ciencia médica muy compleja y muy completa que se basa, vamos a ver, en unas leyes muy particulares como la de la experimentación pura. No es religión, no es magia, para que no caigamos en la tentación como muchas, incluso, digamos, ¿qué puedo decir? Religiones o grupos religiosos que acusan a la homeopatía de ser una religión o de ser esoterismo o magia, y eso no tiene nada que ver. Realmente la homeopatía es una ciencia y una ciencia que es muy compleja, muy completa y que ve al ser humano de una manera integral. Esto sí es la homeopatía. Un principio fundamental es, desde la etiología de la palabra, es el tratamiento de la enfermedad con los semejantes. Homeo significa semejante, patos, enfermedad. Esa es la etimología de homeopatía, semejante y enfermedad, que es lo que va a permitir comprender este sistema médico. ¿Cuál es la definición de homeopatía? Un sistema médico. Es un sistema médico, es una medicina, como la medicina tradicional china, como la medicina tradicional india, es decir, la Ayurveda, por ejemplo. Son sistemas médicos completos, tienen un método de diagnóstico, un método de tratamiento, unos principios filosóficos, unas formas particulares de prescripción de los medicamentos, etc. Tiene una filosofía propia, tiene una semiología propia y tiene un método terapéutico propio, que desde luego es natural, sí, pero no quiere decir que sea naturismo, es un método natural, holístico, es decir, ve al ser humano como un olón, como una unidad significativa de conciencia, con un principio vital, espiritual, con una mente, con unas emociones y relacionado con su medio ambiente y con su medio natural interno. Y es científico. Es decir, vamos a ver que estas características, tener filosofía, tener una semiología propia y un método terapéutico propio, hacen de la homeopatía un sistema médico, como la acupuntura. Tiene por objeto, como cualquier sistema médico, el restablecer la salud del paciente. ¿Por qué decimos que es natural? Porque favorece realmente la naturaleza propia del paciente, sus recursos particulares, fisiológicos, para recuperar la salud y vencer desde luego la enfermedad. Segundo, porque utiliza sustancias naturales. La gran mayoría de los medicamentos homeopáticos vienen de plantas. No es fitoterapia, pero sí viene de plantas que son procesadas de una manera muy particular, que son los remedios homeopáticos. Y tiene en cuenta, desde luego, otro elemento fundamental, la relación del ser humano con su medio ambiente, las agravaciones por el frío, por el calor, por la humedad, por el sequedad, las influencias con la luna, con el sol, agravaciones por cambios en periodos lunares son importantes a veces para prescribir un medicamento homeopático. ¿Por qué es holístico? Porque ve al ser humano, como decíamos nosotros, al hablar del olón, un hombre con un cuerpo que tiene una multidimensionalidad, con una dinámica en que se expresa el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo esencial, el cuerpo vibracional. Pues la medicina homeopática habla del ser humano con un cuerpo físico, habla de una energía vital, de una fuerza vital y de un principio vital, tres elementos que son importantes, y con un espíritu. Es decir, es un ser humano visto desde las medicinas vitalistas, como la medicina tradicional china o como la medicina ayurveda. Es decir, tenemos una fuerza vital, tenemos un principio vital, tenemos un elemento espiritual o un cuerpo espiritual
que nos llena de energía y que esa energía alimenta el cuerpo físico. Como vemos en esa pirámide ontológica hablábamos de conciencia, energía y materia. Falta la información, que es como el recurso que utiliza el espíritu para alimentar la energía. Pero acá, en los principios claves de que Hahnemann mencionaba de la homeopatía, hablaba de que el ser humano tenía esa triada en su constitución. ¿Por qué es científico la homeopatía? Porque introdujo un método de experimentación que era experimentar en hombres sanos las sustancias homeopáticas para ver sus efectos. Eso lo llamó Hahnemann la experimentación pura. Y es muy importante para comprobar la eficacia de los medicamentos homeopáticos y rescatar los efectos que un medicamento homeopático puede generar en una persona. Es decir, qué síntomas se pueden generar al consumir un medicamento homeopático. Se puede hacer en la experimentación pura con sujetos sanos o con personas en un estado de relativa equilibrio y salud, conociendo los síntomas de base o su perfil de base, se puede comprobar que el medicamento homeopático genera síntomas. Si yo tomo un medicamento homeopático y hago una experimentación sin saber qué estoy tomando, van a aparecer síntomas que se pueden comprobar que aparecen en la gran mayoría de personas que toman un medicamento, no como medicina, sino en un proceso de experimentación pura. Es decir, nosotros decimos, prescribimos la homeopatía por el carácter y por todos los síntomas globales del paciente. Pero si, por decir algo, yo no soy nux vomica en mi constitución y empiezo a tomar nux vomica, voy a padecer o a sentir una serie de cambios en mi fisiología propios de la influencia dinámica del medicamento. Por eso podemos decir que se puede reexperimentar. Se prueban sus acciones en la clínica y en estudios paraclínicos, incluso en animales o en plantas. Se ha utilizado medicamentos homeopáticos para favorecer el crecimiento y el desarrollo de plantas. Sobre eso tengo una anécdota muy particular de un colega en Neiva que le estábamos dictando un curso de acupuntura a un grupo de médicos y él cultivaba guanábanas. Me dijo, ¿qué le podemos dar al cultivo de las guanábanas? Porque siempre se pierde un porcentaje importante. Le dije, coja silicia, 30 CH, y agréguesela al agua con la que regan el cultivo. Al final de año él fue el que nos invitó a la celebración del grado de homeopatía, porque en esa cosecha, en ese cultivo, los árboles pues de guanábanas se caían de la cantidad de guanábanas perfectamente saludables y sanas por la influencia del sílice que se le dio para mejorar la producción. Y fue extraordinario, desde luego nos invitó botella de whisky a todos, eso fue absolutamente el agradecido con el aprendizaje. Y eso en una planta, o sea que podemos probar su eficacia. En cultivos celulares, ya lo mencionaba, en plantas los animalitos. Entonces decimos, tienen una conciencia colectiva, pero hablar de efecto placebo, yo diría que también, porque nosotros tenemos una relación buena o mala con un animal. Los animales a veces hacen empatía, pero también hacen rechazo a ciertas personas. Entonces, hablar del efecto placebo también podría hablar, pero en los seres humanos uno tiene buena intención, buena relación terapéutica y eso ya es un placebo. Pero igual se puede probar que funciona clínicamente. La homeopatía. Vamos a hablar algo de su historia, muchachitos. Historia de la homeopatía. Hay varios acercamientos previos a Hahnemann de ya hablar de esos principios de la homeopatía. Incluso, siglo IX a.C., Asclepio hablaba de las causas de las enfermedades como un conflicto entre el individuo y su medio ambiente. Para la homeopatía esto es muy importante. ¿Cómo manejo yo, cómo me adapto, cómo mi homeostasis recibe las influencias del medio, en particular el frío, el calor, el viento, la humedad? El tratamiento, hablaba Asclepio, del cambio de las conductas equivocadas, la relajación, la meditación, es decir, tratarnos de alinearnos, de tener conductas mucho más acordes con la naturaleza, cambiar incluso nuestra forma de ser, porque a veces reaccionamos de maneras inadecuadas. Y por eso hablaba de la meditación y de la relajación. Eso lo hablaba Asclepio, imagínense. 9 siglos antes que Cristo, pero Hipócrates
también antes que Cristo, 4 o 3 siglos antes que Cristo, hablaba del principio de curar con los contrarios o con los semejantes. Es decir, Hipócrates ya habló del principio de los contrarios o de la semejanza, que es el principio de la homeopatía. Podamos utilizar el anti o el contra, que es lo que hace la alopatía, o el homeios, el semejante, para curar una enfermedad, para frenar o para estimular. Algo que es muy importante que mencionaba Hipócrates era la vix medicatrix natura. La naturaleza es el mejor médico y hay que imitarla. Por eso los medicamentos homeopáticos los que estimulan es esto, la capacidad reactiva y homeostásica innata del organismo para utilizar la farmacia maravillosa que tenemos dentro. Él hablaba ya de los humores, sangre, flema, bilis, bilis negra, hablando de temperamentos. En medicina homeopática hablamos de los miasmas, hablamos de los sóricos, hablamos de los psicósicos y hablamos de los sifilíticos, no como enfermedad sífilis, sino como terrenos enfermantes. Así como se habla de diátesis, o así como en medicina tradicional china se habla del terreno agua, madera, fuego, tierra y metal, él hablaba de humores. ¿Qué tenía que ver con el flemático, como en el sanguíneo, con el bilioso, etc.? Paracelso también, ya después de Cristo, empieza a hablar del hombre como un microcosmos dentro de un macrocosmos, es decir, una visión muy ontológica del ser. Somos parte de un todo mayor, o sea, somos una totalidad, pero parte de totalidades mayores, y estamos hechos de totalidades menores. Acogió la idea de vitalismo. Ya este principio vital, de que hay un principio vital que alimenta el ser, una energía vital que alimenta el ser, es muy importante en la homeopatía, en la medicina tradicional china, que desde luego es mucho más anterior a Paracelso. La acción terapéutica debería favorecer el principio vital y no deteriorarlo. Esto es clave. ¿Qué es lo que nos mantiene en equilibrio, en homeostasis, con vida, con alegría, con ergosintonía, en un estado de gratitud y placer? Que nuestra fuerza vital, que nuestro principio vital, que nuestra energía vital esté alimentando el cuerpo. Pero en las medicinas cada vez utilizamos muchas veces recursos terapéuticos que no son los más adecuados para el principio vital y lo deterioran, y sabemos nosotros los efectos colaterales secundarios de quimioterapias, de medicamentos que generan daños muy profundos en el equilibrio del organismo. Aplicó el principio de la similitud a través del color, la forma y el olor. Esto es bien bonito, porque él decía que si yo tenía una enfermedad si yo estaba rojo, congestionado, muy seguramente servían algunas plantas de color rojo, que habían unas plantas, por decir algo, de las hojas parecidas a la forma del hígado, entonces esas hojas podían servir para ser drenadores o purificadores del hígado, y que si yo tenía enfermedades en que tenían un olor particular, buscaba plantas que tuvieran olores semejantes para poder tratar ese tipo de secreciones con olores fuertes. Eso es interesante porque ya empieza a aproximarse a un principio de manejo de la similitud. Y recuerdo ahora algo muy particular, y es que nuestros indígenas, muchos de las comunidades terapéuticas que existen en la selva amazónica o en la Sierra Nevada, hablan mucho de la semejanza de la forma, sobre todo de las plantas, y ellos como que identifican para qué sirve de acuerdo a la forma, sobre todo a la forma de las plantas. Paracelso sigue hablando de algo que es muy importante, y es ¿en qué se diferencia una medicina de un veneno? En la dosis. Cualquier cosa que usted tome con una dosis exagerada puede volverse veneno. Pero esto ya en homeopatía se convierte en un principio fundamental, porque la dosis se va diluyendo y diluyendo y diluyendo de tal manera que el efecto tóxico o venenoso de una planta o de un elemento que puede ser tóxico o venenoso se va perdiendo. Pero con la técnica de preparación del medicamento, que es la dilución y la sucocción, se conserva su efecto terapéutico y se baja su nivel de toxicidad.
propuso Paracelso llamar a las enfermedades por el nombre del medicamento que las curaba. Y esto en homeopatía vamos a darnos cuenta que uno habla de perfiles caracterológicos, el paciente nus vomica, el paciente licopodium, el paciente pulsatilla, la mujer sepia, la mujer pulsatilla, consentida, tímida, introvertida, ¿sí? Entonces uno empieza a hablar en el diagnóstico homeopático, es medicamento. El señor es un nus vomica, el señor es un licopodium, o el señor es un nitricum acidum, o el señor es una pulsatilla, o cualquier medicamento de los que tenemos nosotros. Por eso, uno de los diagnósticos en homeopatía y el diagnóstico homeopático es darle el nombre del medicamento para el cual vamos a tratar un paciente o con el cual vamos a tratar el paciente. Paracelso hablaba de conocer el enfermo y conocer las sustancias, que es lo que hace o lo que hizo Hahnemann en toda su experimentación. Él experimentó todas las sustancias para conocer qué síntomas daban. Y yo para poder prescribir tengo que preguntar mucho, conocer todos los síntomas físicos, generales, mentales, emocionales, particulares de su carácter, para conocer profundamente al paciente y desde luego conocer qué efectos produce una sustancia dinamizada homeopática en el paciente. Las drogas curan, las parálisis deben salir lo mismo que la causa. Es muy importante. Es decir, nosotros vamos a tratar de ir al origen de la enfermedad conociendo todos los síntomas globales que el paciente ha tenido para poder llevarlo a un estado de equilibrio. Y viene Christian Samuel Federico Hahnemann, creador de la homeopatía. Fíjense, ya hace más de 200 años. Hace más de 200 años, Christian Samuel Federico Hahnemann utiliza todos estos principios de Paracelso, de Hipócrates, de Asclepio, de todos ellos para hablar del concepto de salud y enfermedad. Y el concepto de salud como equilibrio de la energía vital. Es decir, hablamos de espíritu, energía vital y un cuerpo. La energía vital es la que alimenta, vitaliza, genera una energía y un equilibrio en el cuerpo humano. Es decir, hay un campo energético que mantiene vital y alimentado al cuerpo físico y esa energía vital es la que debe alimentar y mantenerse en equilibrio para que nuestro cuerpo físico esté equilibrado. Otro principio muy importante de la homeopatía: no hay enfermedades, sino enfermos. Por eso acá no vamos a hablar, procuramos por lo menos, no hablar de diagnósticos nosológicos, no hablamos de enfermedades, que qué es bueno para la hepatitis, que qué es bueno para la gripe, que qué es bueno para el dolor de rodilla y para la artrosis. Trascendamos eso. En homeopatía hablamos de enfermos, enfermos que tienen pensamientos, que tienen sentimientos, que tienen emociones, que tienen formas de ser caracterológicos individuales. No hay enfermedades, enfermos. Por eso, pues la homotoxicología, que es una de las herramientas terapéuticas que se deriva de la homeopatía, trató de quitar este principio y hablar de enfermedades. Ustedes cuando aprenden homotoxicología les hablan de medicamentos para enfermedades en particular. Eso es válido hasta cierto punto cuando miramos en la pirámide odontológica la base de la pirámide. Pero cuando nosotros ascendemos en las partes más altas de la pirámide, nos damos cuenta de que en la prescripción de un medicamento homeopático unitario, tenemos que conocer al enfermo a profundidad. Es como, digo yo, la fresita pues en el helado, lo que le da como más particularidad, singularidad y hermosura a un tratamiento es conocer su medicamento constitucional, conocer el medicamento unitario, único del paciente, el constitucional, porque es el que le va a cambiar el terreno enfermante. Yo con medicamentos drenadores no cambio el terreno, cambio o posibilito y facilito la enfermedad. Con los medicamentos antihormotóxicos no curo el terreno,
pero con un licopodium a la 200, o una sepia a la 200, o una nosbómica a la 200, de pronto cambia el terreno enfermante. Eso es diferente. Ante todo, dice Hahnemann, no hagan daño. Eso es muy importante, se nos olvida muchas veces que hay que preservar por lo menos la integridad del paciente con los tratamientos, lo que no hace muchas veces la medicina convencional porque sacrifica muchas cosas porque no tenemos nada más que hacer. Y mijita o mijito, esto le va a generar esto y esto y estas cosas, es que el tratamiento para el acné de pronto le va a producir una enfermedad hepática crónica o le va a producir, no pues, hay que mirar, hay que medir muy bien y poner en la balanza efecto-beneficio. Dice Hahnemann, verifica que lo semejante se cura con lo semejante. O no dice, verificó, comprobó en él mismo y con sus pacientes este principio de la semejanza, pero lo utilizó clínicamente, que es lo que vamos a profundizar. Él hizo y desarrolló un modelo de experimentación en pacientes sanos que lo llamó la experimentación pura. Y a través de eso rescató algo que llamamos las patogenesias, que están transcritas o están escritas en todas las materias médicas homeopáticas, las que les ha recomendado la doctora Diana, la materia médica de Latut, la materia médica de Herin, la materia médica de Vygotsky. Hay cantidad de materias médicas donde describen que simplemente se utiliza un grupo de experimentadores sanos, muy importante, un grupo grande de experimentadores, y se les da un medicamento durante un tiempo y se hace una rigurosa análisis e historia clínica en todos los aspectos, físicos, mentales, generales, su sensibilidad al frío, al calor, su carácter, su genio, todo, una historia muy completa. Y al tomar el medicamento induce en un paciente unos síntomas. Si yo, por decir algo, tomo sepia, se me puede salir un cloasma en la cara. O sea, unas manchas hipercrómicas en alas de mariposa en la cara. Y yo puedo asustarme terriblemente y decirle al doctor, desde que estoy tomando esas goticas que me dio de experimentación, que no sé qué tiene, se me manchó la piel. La ventaja es que al suspender el medicamento el síntoma desaparece. Es decir, genera síntomas, pero al suspenderlo inmediatamente desaparecen en menos de 36 horas. Puede generar un cálculo, pero así como aparece se disuelve. Son cosas dramáticas lo que ocurren con las patogenesias. Es decir, aparecen manchas, aparecen síntomas físicos muy notorios, aparecen dolores que se agravan con la luna llena, dolores que se agravan con el frío, empieza a dolerme en las manos y se agrava esto con el viento, empiezo a tener más sed, empiezo a tener una cefalea del lado derecho palpitante, o empiezo a tener una irritación conjuntival, o intolerancia al frío, o estornudadera, o una crisis respiratoria, muchísimos síntomas. Síntomas en lo mental, me vuelvo intolerante, acelerado, impaciente, llorón, me deprimo. O sea, es una cantidad de síntomas enormes que se fueron registrando en los experimentadores sanos y que se hizo una lista. Si en todos los experimentadores apareció depresión al tomar aurum metálico, todos se deprimieron, decimos, este síntoma de depresión o tristeza con ideas suicidas tiene un valor de 3, porque todos los experimentadores les dio depresión con ideas suicidas. Entonces el valor es muy importante, todos. Al 70% les dio dolores óseos, entonces tiene un valor de 2. Al 30 o 40% les dio cualquier otro síntoma en la piel. Tiene un valor de 1. Cuando a todos o a la gran mayoría les dio el mismo síntoma, decimos en los repertorios homeopáticos que ese síntoma para ese medicamento tiene un valor de 3. De Ignatia, que es histérica, que le dan calambres, que hace cuadros conversivos, que hace, bueno, entonces eso tiene un valor de 3.
que la pulsatilla es muy llorona y muy sensible y que le gusta que la abracen y si yo me tomo pulsatilla durante un mes y empiezo a sentir ganas de llorar y quiero que todo el mundo me abrace, pues eso es un 13. La gran mayoría de los que tomaron medicamentos les dio un síntoma particular, eso tiene 3 en las patogénesis. Eso es muy interesante porque se realiza y se puede reproducir. Si le damos a 100 experimentadores que no saben qué está tomando y se habla, y él lo hizo en doble ciego. O sea, le daba a 50 el medicamento y a 50 solo alcoholcito. Él administraba los remedios a los enfermos según la semejanza de los síntomas. Entonces acá ya construyó como un cuadro particular de para qué sirve un medicamento. Licopodium para las personas con falta de confianza en sí mismos, que son coléricos, que son inseguros, que les da barro biliar, que les da barro en la orina, que pueden litiasis, que se distienden después de las 3 de la tarde cuando comen y duran distendidos de 4 a 6 de la tarde. Ese perfil sintomático llamado patogenesia, pues me permite construir una cantidad de síntomas mentales, físicos, y que se agrava por el frío, se agrava por el calor, se agrava a las 3 de la mañana, se despierta de 1 a 3 ansioso, arsénico. Todos los listados de síntomas son los que me permiten a mí decir qué medicamento puede ser el más semejante a mí. Que es que yo tengo problemas de cálculos biliares, me distiendo a las 4 de la tarde, soy inseguro y soy peleón. Y me falta, no, eso es el Licopodium del libro. Entonces, eso es lo que se llama semejanza, buscar un remedio de los más de 2000 medicamentos homeopáticos que hay en las materias médicas para mirar cuál es el que más se parece a mí. Eso lo hacemos cuando estudiamos homeopatía con los repertorios. Yo tengo un repertorio que llamo Acujón, que integra acupuntura de homeopatía, pero ahí puedo ir colocando síntomas, listados de síntomas, y ¡prum! Me aparecen como listados de medicamentos, porque pues es difícil saberse en memoria todos los síntomas de las patogénesis. Otro de los secretos, y yo diría que uno de los más importantes, algunos dicen que era que en esa época se andaba a caballo, entonces se dinamizaban los medicamentos al andar a caballo. Otros dicen que él se dio cuenta de que esa época estaba de moda Mesmer, un magnetizador, y utilizaba imanes pues para magnetizar y curar personas, y él se dio cuenta porque él trabajaba con porcelana, el padre tenía una fábrica de porcelanas y se dio cuenta que las porcelanas tenían la capacidad magnética. Cuando uno frota o fricciona la porcelana, se magnetiza, como lo que jugábamos de pronto cuando los niños, algunos podrán recordar que cogía uno las peinillas y la friccionaba y cogía los papelitos y quedaban pegados en la peinilla. Eso generaba magnetización. Entonces, él se le ocurrió dinamizar, friccionar el agua dentro de la botella, que es succionar, golpear. Esos golpes o succiones o dinamización de los medicamentos fue lo que le permitió ir disminuyendo la dosis de un veneno hasta volverla no tóxica, pero conservando los efectos para los cuales servía. Él se dio cuenta de que el fósforo, por ejemplo, blanco, que es un medicamento tóxico, si yo tomo una dosis de fósforo, pues me puede dar una enfermedad grasa del hígado, una enfermedad grasa del riñón. Pero si yo tomo fósforo diluido y dinamizado, puede servir incluso para el tratamiento de la enfermedad del hígado graso o de la enfermedad grasa o degeneración grasa del riñón. Entonces, clave, tritura. Si es un medicamento sólido, lo trituro, lo llevo a polvo, lo diluyo en alcohol y después de diluirlo empiezo a golpear y construyo diferentes escalas, unas diluidas en 10 centímetros de alcohol, entonces se llamaban escalas decimales, otras 100 centímetros de alcohol, las llamadas escalas centesimales, y otras que las preparaba de una manera muy particular, globulitos en 500, en una dilución más alta que se llama 50 milesimal, en diluciones más altas, decimal, centesimal y 50 milesimal. Escalas ahí están, centesimal, LM, 50 milesimal, que es la dilución más profunda y más alta. Y el método plus o de dilución. Cuando se da un medicamento, muchas veces recomendamos diluya una gotica, diluya 3 goticas. Por ejemplo, un paciente con esas alergias o esas dermatitis atópicas, si uno le da un sulfur, muchas veces se
pegan unas agravadas a los pacientes terribles. Entonces él decía, a un paciente muy sensible, muy hipersensible, tengo que darle el medicamento muy diluido. Entonces le doy una gotica, le digo, coge una gotica, dilúyala en un vaso de agua y de ese vaso de agua se toma una cucharada. Una gotica en un vaso de agua, porque el paciente tiene una alergia. Y si le doy 10 gotas de sulfur, se brota más, hace agravación, vicariación o agravación, y eso es muy molesto. Entonces, por eso utilizo el método de diluir, golpear y diluir en mucha cantidad de agua una poca cantidad del medicamento para generar una curación en pacientes con hipersensibilidad o un asma, un rinítico, pacientes con un TH2 muy elevado, con una hipersensibilidad inmunológica, pues si le doy medicamentos en bajas diluciones, a veces lo que genero es agravación muy rápida. Él planteaba que había que tratar al enfermo teniendo en cuenta la totalidad sintomática. Es decir, yo no puedo, por eso no puedo hablar de medicamentos para la artrosis. No. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Dolores en la rodilla izquierda, no en la derecha. Es diferente. Hay medicamentos para dolor de rodilla izquierda, hay medicamentos para dolor de la rodilla derecha. Hay medicamentos, el paciente tiene dolor en la rodilla izquierda, pero también tiene, por decir algo, cólicos menstruales, pero es que también tiene tensión mamaria premenstrual, pero también tiene irritabilidad antes de la menstruación, pero también tiene dolor de cabeza antes de la menstruación, pero no tolera los lácteos. O sea, voy construyendo una cantidad de síntomas físicos, pero es inseguro, es miedoso, es consentido, es irritable, es impaciente, es acelerado, es ansioso, lo agrava la luna llena, lo agrava el viento, lo agrava el frío. ¿Qué totalidad de síntomas mentales, físicos, ambientales, agravaciones, en la mañana, en la tarde, en la noche? Uno siempre pregunta, ¿el dolor está peor en la mañana, en la tarde, en la noche? No. Por la noche estoy terrible. Es diferente el medicamento a uno que posiblemente se agrave en la mañana. Totalidad sintomática. Advierte sobre el peligro de la supresión. Esto para los homeópatas, en esto hay una discusión enorme. Porque dice la homeopatía que si yo quito síntomas, a veces lo que hago es profundizar la enfermedad. Lo sabemos muy bien con los corticoides y las enfermedades en la piel. Si usted tiene una dermatitis atópica, le venden una cremita buenísima, excelente, que le quitó al niño o al adulto la dermatitis. Pero al mes volvió y salió. Y le dio más cremita y al mes volvió y salió. Y le echó más cremita y a los 15 días volvió y salió. Y le echó más cremita y a los 8 días. Y el paciente lo que hace es cubrir la enfermedad, aparentemente, taparla, pero se va para otro lado. La homeopatía dice el principio vital desequilibrado busca por cualquier sitio por el cual pueda salir y mostrar su dinámica enfermante. Entonces, si yo tengo mi energía vital lesionada y no me dejan que se salga en la piel es un órgano en medicina tradicional china que tiene que ver con el pulmón, pues entonces hago asma o hago una rinitis alérgica. Entonces, si me suprimen la dermatitis de contacto que tenía el niño con una crema muy buena en la colita, empezó a hacer rinitis. Y le dan medicamentos antihistamínicos para allá y después hace un asma. Y termina con el asma quién sabe cuántos años. Fíjense que esto de la supresión para la homeopatía es muy interesante. Él habló de los miasmas. Ya hablábamos de los terrenos y de incluso la medicina ayurvédica como la doctora Sandra de pronto les mencionó, hablaba de los doshas. Entonces que habían terrenos kapha, pitta y vata. Pero también hablamos en medicina tradicional china del terreno agua, madera, fuego, tierra y metal. Él habló de 3 miasmas: la sora, la psicosis y la sífilis. Ahorita no voy a profundizar más, adelante mencionamos algo de eso, pero la sora con PS, sora, es hipofunción, psicosis, hiperfunción y sífilis, disfunción. La sora, los terrenos alérgicos crónicos; la psicosis, los terrenos mucosos crónicos que producen mucho moco, síndromes de mucosa, secreciones crónicas; y la sífilis, los terrenos destructores, lo que hace úlcera, lo que genera huecos y lo que hace destrucción de tejidos.
como los 3 miasmas básicos fue los que planteó Hahnemann. Introduce el método de experimentación en la medicina. Él habla de que hay que estudiar los enfermos, estudiar los medicamentos, prescribirlos, ese método homeopático de coja la totalidad sintomática, busque el medicamento que más tiene los síntomas que tiene el paciente para prescribir una dosis dinamizada. Pero él recomendaba el medicamento único. Recordemos que la homeopatía nace con el medicamento único. Y quienes somos homeópatas de escuela, yo soy homeópata de la Luis G. Páez, pues tratamos siempre de buscar el medicamento que me mueve el terreno profundo del paciente. Yo le estoy hablando de odontología. Y cuando hablo de odontología, doy bioregulación funcional, doy oligoelementos, doy sales de Schuller, doy un medicamento que me drene, me desintoxico, porque en la época de Hahnemann de pronto había tóxicos, el mercurio y otras cosas, pero ahora hay más. Por eso tratamos de preparar el terreno para la respuesta adecuada del individuo con un medicamento único. Principio de la individualidad. Él no habla de enfermedades sino enfermos, él no habla de gripa. Si el paciente con moco y cómo le sale el moco, es hialino, le da calor en la nariz, o le da ardor, o le da prurito, o tiene los ojos rojos, o tiene ardor en la garganta, o cómo es la gripa de este paciente. ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? Todas las características individuales de su gripa son los que me hacen prescribirle o belladona, o aconitum, o euphorbium, o hepatorium, o yelsemium, o cualquier otro médico, o arsénico, un alma que está ansioso, que tiene miedo a morir, se le doy aconitum. Entonces, todo eso para la homeopatía es muy importante. Él clasificó las enfermedades en agudas y crónicas. Decía algo muy importante: si usted tiene una enfermedad crónica como una artritis reumatoidea y le da gripa, cuando está con el cuadro gripal, tengo que tratar la gripa y no darle nada para los dolores articulares, porque la energía vital está orientada a equilibrar sus mucosas. Y luego sí, trato lo crónico. Primero hay que tratar lo agudo y luego lo crónico. Él publicó muchos textos. El más importante, El órgano del arte de curar. 6ª edición. Es la base de todos los homeópatas para comprender los principios de la homeopatía. El Tratado de las Enfermedades Crónicas, que dice y orienta y nos guía en el manejo de la enfermedad crónica para llevarla a una solución adecuada. Y la materia médica empezó a describir todos los medicamentos que experimentó en el mismo y que experimentó en experimentadores para lograr rescatar esas patogenesias. Él construyó la materia médica pura de Hahnemann. El amigo de la salud, otra. Esculapio en el platillo de la balanza, porque recuerden que él se basó en Hipócrates, Esculapio, entre otras. La medicina de la experiencia, todos ellos textos claves. Los más importantes que tenemos que estudiar siempre son estos 3 primeros para los homeópatas de escuela. Principios, leyes de la homeopatía. Ya he mencionado algunas cosas. Primero, el dinamismo o energía vital. Él habla y vamos a ir profundizando cada uno de ellos, ahorita vamos con cada uno de ellos: la ley de la semejanza, la ley de la individualidad, la experimentación pura para conocer los medicamentos y sus efectos, las dosis infinitesimales, diluidas, mínimas, los miasmas o el terreno, la curación, cómo debe ser, y el remedio único. Miremos estos principios. Energía vital. Se los devuelvo porque estoy como corriendo. Energía vital, ley de la semejanza, ley de la individualidad, experimentación pura para obtener un medicamento con todos sus síntomas, las dosis mínimas, es decir, las dosis homeopáticas, 30, 200, etc., el terreno sórico, psicósico, sifilítico, la curación, cómo debe darse y en la medida de lo posible, es decir, el remedio único. Miremos cada una de ellas. Energía vital. Habla de que hay un principio vital. El principio que nos anima a la vida es el espíritu que habita en nosotros, la conciencia que mantiene ordenado, equilibrado y adecuadamente relacionadas todas las partes de nuestro organismo para cumplir con nuestro propósito. Pero ese principio vital, que es el espíritu que habita en mí, genera un impulso en la vida. Por eso nosotros decimos: si tú tienes claro para qué viniste, qué quieres, con qué sueñas, cuáles son tus propósitos, tus metas, tus sueños, ese es el principio de vida.
Uno se mantiene vivo mientras tiene un principio de vida. Ese principio de vida genera dinamismo, como una fuerza vital interior, que ese dinamismo vital que nace del espíritu que habita en ti, ese principio vital genera una información maravillosa que genera fuerza, que genera un impulso vital, que genera una fuerza que mantiene tu vida, una carga energética necesaria para que la energía vital se exprese. Entonces, la energía vital es esa fuerza vital que anima al organismo y que nace de tu espíritu o que nace de tu principio vital y de tu dinamismo vital. O sea, la fuerza vital se expresa como una energía que anima el organismo. En el estado de salud, esa energía vital gobierna con un poder absolutamente ilimitado todo, absolutamente todos los órganos para que se equilibren y mantengan una relación dinámica entre ellos y los conserva en un equilibrio armonioso, en una función vital y conserva al ser humano con sus sensaciones y en sus funciones de manera equilibrada y vital. Entonces fíjense que este concepto que para la homeopatía es fundamental y que nace del principio vital, la fuerza vital, es la que alimenta el ser. La medicina tradicional china lo define como chi, como el chi. Esa es la fuerza vital. Que el chi impulsa, que el chi mueve, que el chi genera movimiento, que el chi genera calor, que el chi, ¿qué es lo que hace el chi? Es esto mismo. Es la fuerza que anima al organismo en el estado de salud con un poder ilimitado, conservando en admirable y armoniosa función vital las sensaciones, las funciones, el psiquismo, la mente, las emociones. Cuando una persona se enferma, este chi, de la tradición china, energía vital, que está presente en todas las partes del organismo. Recuerden, desde la medicina tradicional china, el chi mueve, impulsa, calienta, genera. El chi está en todas las funciones del organismo, es el que primero se desarregla. O sea, para la medicina homeopática, primero hay un daño en la energía. Para estas medicinas energéticas, primero se daña la energía. Por eso cuando encontramos el daño en el cuadro hemático o cuando encontramos el daño en los parámetros fisiológicos de los valores de creatinina o de las enzimas hepáticas, ya estamos mal. Ya estamos mal, ya llevamos mucho tiempo en que la energía se desarregló. Plantea Hahnemann que pudo ser por la influencia dinámica de un agente patógeno. Es decir, por la influencia dinámica de un virus, de una bacteria, del calor, del frío, de la humedad, de la sequedad, de un mal genio, de una cólera permanente, de un miedo constante. ¿Cuál fue la influencia dinámica? No sé, cualquiera hay que mirar cuál fue lo que me dañó la energía vital. ¿Cómo define la salud Hahnemann? Como vivir en las condiciones óptimas de la existencia. Es decir, soñar, es decir, andar en ergosintonía, tener claro para dónde voy, qué quiero, qué deseo. Si yo tengo sueños claros, para mí es muy importante que esos sueños alimenten mi palabra, mi corazón, mi existencia, mi cuerpo, mis funciones biológicas, para mantener un equilibrio inestable. Ojo, equilibrio no existe, el equilibrio es muerte. El equilibrio inestable es tener diferencia de potencial entre menos 60 y menos 90 milivoltios en mi célula. Yo no puedo tener la célula en cero. Eso sería muerte. Yo tengo que tener una diferencia de potencial. Yo tengo que tener la capacidad de adaptarme a los cambios del medio, al día y la noche, al ritmo circadiano, a las energías yang y yin. Equilibrio inestable. Siempre estoy alcanzando un equilibrio de acuerdo a lo que viene de afuera. Con una capacidad homeostásica adecuada de acuerdo a lo que venga del medio. En intensidad, proporción, tiempo y naturaleza adecuada. Es decir, la respuesta que da frente al frío, frente al calor, frente a un insulto o frente a un abrazo, frente a un cariño, debe ser en una intensidad adecuada. Si yo respondo de manera más de lo necesario a un estímulo del medio ambiente, me enfermo. En una proporción mayor o en un tiempo
desmedido crónico o una naturaleza de respuesta inadecuada, de una alergia puede pasar a una autoinmunidad. Si yo no tolero mi progesterona y durante mucho tiempo no la tolero, ya después hago alergia y después puedo hacer una endoalergia, después puedo hacer una autoinmunidad de rechazo a mi LH y a mi progesterona e inventarme un lupus. Intensidad, proporción, tiempo y naturaleza. El hombre nace sano, llegamos más o menos sanos, pero llega un desequilibrio de la energía vital, parágrafo 8 del órgano, un estado o manera de ser del organismo en el que éste se alteró porque la fuerza vital se desarregló. Eso es la enfermedad. Para Hahnemann es un estado del ser o una manera del ser en que la fuerza vital se desarregló por una influencia dinámica. Influencia dinámica puede ser un virus, una bacteria o una emoción, o el viento o el frío o el calor. ¿Qué hizo él? Experimentación pura con los medicamentos. Es un método de investigación que es previo a la investigación científica o al método científico. Previo, o ya hace parte. Yo creo que el método científico que conocemos ahora, incluso Hahnemann ya lo venía desarrollando y lo utilizamos ahora como lo último, pues realmente esto tiene ya muchos años de realización. Él llegaba a conocer los verdaderos efectos de los medicamentos homeopáticos utilizándolo como lo describía en las personas sanas. A ver qué síntomas aparecían en ellos para irlos anotando y decir, este medicamento sirve para tratar los cólicos menstruales cuando generan, por decir algo, dolor cólico que genera dolor en las caderas o una sensación de tirón en las caderas. Hay medicamentos para eso, como por decir algo, el Amamelis o el Aesculus hipocastan, medicamentos que dan dolor en las caderas durante la menstruación. Se descubre la acción que estos ejercen sobre la energía vital. Es decir, ¿qué era lo que producía un medicamento? Eso era realmente un agente dinámico que al interactuar con mi energía vital generaba unos síntomas. Eso es la experimentación pura. La acción de algo vital, porque es un medicamento homeopático a la 30CH con el cual se hace la experimentación. Es decir, es un medicamento dinámico, es una influencia dinámica. Es un medicamento que, si usted se pone a mirar, poco tiene de materia. La 30CH es pura información. Estamos hablando de un elemento vital, dinámico, energético, informacional, que genera sobre mi energía vital unos síntomas o un desarreglo llevándolo a enfermarse. Por eso nosotros decimos que lo que hace un medicamento es producir una enfermedad medicamentosa. Un medicamento homeopático produce en mí síntomas, que es una enfermedad medicamentosa, que al suspenderlo, en pocas horas desaparecen esos síntomas, es decir, desaparece la influencia sobre mi energía vital en la enfermedad medicamentosa. En la experimentación pura veíamos, damos un medicamento muy dinamizado, muy diluido, que al suspenderlo ya desaparecen sus síntomas, o sea, no va a generar una enfermedad en el paciente. No es que al experimentar de pronto yo firmo en el consentimiento informado que muy seguramente me va a dar una enfermedad irreparable. No va a ocurrir. Fortalece la salud experimentador. Bueno, el Hahnemann experimentó en sí mismo muchísimos de los medicamentos y murió pues en una edad muy mayor. Pues la experimentación pura se hace sobre seres humanos, no sobre animalitos que no pueden expresar su... Acá la experimentación se hace en homeopatía como método terapéutico en seres humanos. Es importante eso. Se descubren síntomas que uno ni se imagina, rarísimos, keynos o síntomas llave para un medicamento. Síntomas llave, hay síntomas rarísimos de medicamentos, que me despierto a la 1 de la mañana con ganas de tomar agua.
Eso puede ser de arsénico en alba o con miedo a la muerte y pensando en la hora en que me voy a morir. Arsénico en alba. Un temor, una muerte de las 4 no paso. Cuando tomo arsénico, si yo no soy arsénico, me puede dar, oigan, yo siento que me voy a morir a las 4 de la tarde, de mañana. Le dan síntomas rarísimos. Se puede hacer pronósticos con eso, pues, ¿para qué puede ser útil este medicamento? De acuerdo a si da un síntoma repetido en muchos de los experimentadores y en la base de la construcción de las materias médicas que recogen las patogenesias. Hay una muy buena, me gusta, la de Latude y la de Vygotsky, muy completas. La de Latude es muy buena, que hace la descripción de la gran mayoría de medicamentos que usamos en la práctica diaria y es un solo tomo. La de Vygotsky muy completa, es de 3 tomos, y son las 2 que más uso yo en mi consulta. Vygotsky y la de Latude. Principio de la semejanza. Cuando empezó su experimentación pura, Hahnemann utilizó la quina. Él sabía que acá, en las selvas del Amazonas, del Perú, de Bolivia, de Colombia, utilizaban la quina los indígenas para tratarse la malaria. Y él se dio cuenta que cuando se intoxicaba una persona con la quina, daba los mismos o síntomas muy semejantes, muy parecidos a la malaria, que cada 3 días le daba vómitos, dolor de cabeza, fiebre, una serie de síntomas muy similares a los del paludismo cuando yo me intoxico con la malaria. Por eso es muy importante saber de toxicología. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por fósforo? Prácticamente esos son los síntomas que cura el fósforo homeopático. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por mercurio? Esos síntomas muy seguramente los va a curar el mercurio homeopático. De ahí nació la ley de la semejanza y luego vino, bueno, ¿y cómo hago? Curar lo similar con lo similar, pero ¿con qué dosis? Este es el principio de la semejanza. Similia, similibus curentur. Lo similar se cura por lo similar. Principio de la semejanza. Ley de semejanza. Cualquier sustancia que pueda producir una totalidad de síntomas en un ser humano sano, puede curar esa totalidad de síntomas en un ser humano enfermo. ¿Esto qué es lo de arriba? Patogenesia. O sea, una sustancia la doy a un experimentador y me da una serie de síntomas que los puedo listar en una materia médica y esa sustancia puede curar a un paciente que tenga síntomas muy parecidos a los que se experimentaron. Muy parecidos, y eso es la ley de la semejanza. Esa ley de la semejanza se hace en organismos vivos. En el organismo vivo, una afección dinámica más débil es extinguida permanentemente por una más fuerte si esta última es semejante en sus manifestaciones. Es decir, una afección dinámica, que es una enfermedad, puede curarse permanentemente si doy un medicamento que tiene las mismas características semejantes y lo doy más tiempo. Lo voy dando hasta que esa información por ley de semejanza es como si el principio de anulación de una onda en fase. Si hay 2 ondas que tienen la misma naturaleza, la misma forma, se anulan una con otra. Entran en fase y se anulan. Esto es lo que ocurre con el medicamento homeopático. Tengo una enfermedad con un patrón vibracional particular, le doy otro patrón vibracional que es el del medicamento, pero más fuerte para que lo anule. Y se anulan entre ellos y desaparece la enfermedad. El parágrafo 18 del organón habla de la individualidad, la suma de todos los síntomas y las circunstancias observadas en el caso individual de la enfermedad debe ser la única indicación, la única guía que nos puede dirigir en la elección del remedio. Es decir, estudia al paciente en su totalidad sintomática, pero no olviden que lo que más particulariza, que lo que más individualiza, que lo que más nos hace a nosotros únicos como pacientes, no es la entidad nosológica. Es que tengo hepatitis, sí. Estoy amarillo, pues todos los de hepatitis se ponen amarillo y tienen la orina colúrica. Pero ¿cómo está usted? Ansioso, temeroso, miedoso, angustiado,
cómo está en su carácter durante este proceso enfermante. Casi siempre esa es la guía más particular para prescribir un medicamento homeopático si estudiamos homeopatía. En la ley de la individualidad decía, para curar enfermos debemos mirar lo digno de curar, que es lo clave, investigar y conocer el medicamento, todos los medicamentos, a ver cuál es el que puedo usar apropiadamente para curar esos síntomas de la enfermedad. Entonces hay que conocer las patogénesis. Hay que conocer las patogénesis. Y no nos quedamos curando síntomas sino enfermos. No hay dos personas, dice la medicina homeopática, iguales. Entonces uno puede tener una entidad nosológica cualquiera, pero todas los seres humanos las vivimos o las sufrimos de manera diferente. La infección urinaria no es igual en todo el mundo. No todas son cántaris berberis. En medicina homeopática hay pulsatillas, hay arsenicum album, hay mercurios para infecciones urinarias. Es decir, ya trascendemos eso que redujo, porque es un pensamiento más reduccionista, la homotoxicología. No hay enfermedades sino enfermos, lo hemos repetido, porque hay individualidad. Porque hay individualidad y tenemos que mirar eso. Por último, otro de los elementos de los principios de la homeopatía es la dosis infinitesimal. Él diluyó. Él cogió el medicamento o cualquier sustancia, planteaba Hahnemann, puede ser un remedio. Todo depende de la dosis, recuerden, todo depende de la dosis. Toda sustancia puede ser un medicamento. Coja cualquier piedra del camino, dinamícela, haga experimentación pura con ella y va a darse cuenta que sirve para algo. Va a dar síntomas si la dinamiza y la experimenta. La diferencia entre un veneno y un medicamento, recuerden, es la dosis. Entonces, ¿el que se inventó? El método de dinamización. Que él lo hacía con la manito. Cogía la solución en una botella y la golpeaba en un asiento, en una colchoneta, en algo blando, lo golpeaba en algo flexible y blando, como una almohada, golpear el medicamento por encima de 60 veces para succionarlo y pasar a la siguiente dinamización. Es un método mecánico. Los laboratorios grandes ya no utilizan la mano, sino utilizan aparatos, succionadores que hacen lo mismo que hace el hombre realmente. Pero hay que triturar. La fricción del agua al golpearse con las paredes del frasco es lo que genera la dinamización. Hay que triturar, hay que succionar y hay que diluir. Entonces, estos tres elementos para liberar esa información o esa memoria energética que hay en una sustancia que puede ser tóxica como el fósforo o el arsénico, primero se tritura, se succiona y se diluye para lograr que tenga un efecto dinámico y poder hacer con él una patogenesia. Acá podemos investigar, tenemos una flora extraordinaria, pero acá a veces nos volvemos más papistas que el Papa y no, es que los mejores medicamentos son los que vienen de Alemania. Y nos enseñaron eso y uno jura a morir que eso es cierto. Y traemos las tinturas madre en todos los laboratorios de Alemania, incluyendo Magnopharma. Se traen las tinturas madres de Alemania, pero la invitación es a que cojamos y experimentemos con lo de acá. No es que la árnica de acá que está en nuestra montaña no sirve, pues claro que sirve. Muy seguramente habrá que mirar las características, pero tiene que servir la caléndula de acá, la árnica de acá, los medicamentos de acá, el solidago de acá. O sea, pues pueden servir, sino que creemos que lo mejor es lo de allá. Desde luego hay que mirar que los cultivos sean limpios, naturales y bien preservados para rescatarlos. Mire esto del rastro energético que a mí me encanta, esta parte que he dictado muchas veces, bases científicas de la homeopatía. Acá les presento 6 investigaciones que sustentan qué está ocurriendo en el medicamento homeopático. Bernard Graham hablaba de la memoria del agua, Benveniste de granulación basófila para producir moléculas que producen una modulación inmunológica, cristalización de cloruro de cobre, espectrofotometría con Raman láser, variación del índice dieléctrico y espectrofotografía con infrarrojos. Experimentos que demuestran qué ocurre en el agua. Este es uno muy bonito,
porque Bernard Graham fue el que empezó a hablar de la cristalización, de la influencia del medicamento homeopático en la cristalización de sustancias. Bernard Graham habló de que el agua podía guardar información. Miremos qué pasa. Esta es una solución de cloruro de cobre sin nada. Cristalizo el cloruro de cobre. Si a esa solución de cloruro de cobre le agrego, acá está el cloruro de cobre más seco, más cristalizado. Si a eso le agrego natrium muriático, antes de cristalizarlo, mire lo que ocurre. Ya no se cristaliza así. Mire cómo se cristaliza. Forma cristales parecidos a los cristales del cloruro de sodio. Agregando una gota de natrium mur, entonces con M, natrium mur, a la 2SH, cambia la forma de cristalizarse esta misma solución de cloruro de cobre. Si le agrego mercurio cromo, una gota a la 2SH que prácticamente no tiene nada, toda la forma de cristalizarse queda como los granulitos del mercurio cromo, igualitos. Si le agrego el romero, qué curioso, con una gótica de romero a la 6H, toda la forma de cristalización del cloruro de cobre cambia y parece las hojitas del romero. Fíjense la influencia dinámica que nos enseñaba Masaru Emoto al colocar incluso el agua a los patrones de vibración de una forma, de una letra o de una palabra. El agua contaminada cristalizaba así, el agua pura cristalizaba así. Masaru Emoto fue un investigador japonés que evidenció que la cristalización de las sustancias variaba cuando colocábamos frases o palabras escritas en una botella de agua y luego la cristalizábamos. Esta era el agua contaminada, esta misma agua expuesta a la oración. Volvía y ganaba su cristalización adecuada. El agua expuesta a diferentes vibraciones musicales, a la música clásica, al heavy metal, no es que quede tan bonito, a una danza folclórica japonesa y a una frase repetida, arigato, 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 que es gracias en japonés, o thank you, esto parece $1, en inglés. Es decir, con cada frase se genera un cambio en la forma de cristalización de la molécula del agua. Es bien interesante esto porque nosotros somos agua ambulante. Y si le dicen, usted está horrible el día de hoy, por ahí se forma una cosa como estas. Pero si le dicen, gracias, mi cristal de agua se pone bonito. Y si le ponen una música clásica, cristalizamos diferente. Es decir, estamos todo el tiempo haciendo o construyendo fractales de agua, cristales en nuestra matriz extracelular, en nuestra agua, con las palabras, con los pensamientos, con el lenguaje preverbal, con una mirada, con una figura, con una frase que nos escriban en el WhatsApp, ¿sí? Con un besito que le pongan, con un corazón, con unos besos. Todo eso le cambia a uno el agua corporal. Mire la manzanilla y mire los cristales de manzanilla. Al cristalizarse el cloruro de cobre con manzanilla, se formaba prácticamente hojitas de manzanilla. Espectacular cómo cambia la cristalización con esto. Discurso de Hitler, horrible. Después de la meditación, en los 7 devas, como en los 7 chakras, se forma una florecita de 7 chakras. Cuando yo digo eres tonto, mire cómo el agua cristaliza. Con la palabra soul, alma, se forma como un corazoncito en el centro, muy bonito. Como un corazón, como un pentágono acá, una figura muy bonita, un hexágono, pero con un corazoncito central. Cristalización del agua. Evidencias del rastro energético. Con Raman Láser, Boerick Smith, en el Hahnemann Medical College de Filadelfia, se pusieron a investigar qué pasaba en la solución homeopática con una técnica de espectrofotometría de Raman láser, espectrometría que prácticamente logra fotografiar la molécula del medicamento homeopático. ¿A qué nos llevó? A comprender que el medicamento homeopático es un polímero del agua, o sea, se cristaliza y se polimeriza. Que es termolábil porque cuando se calienta por encima de 70 grados se disuelve ese fractal, que se puede replicar cuando yo agrego 1 centímetro o unas gotas de esa sustancia en agua y dinamizo, es decir, golpeo, se forma el mismo polímero, la dinamización repetida, y que es isotáctico, es decir, que tiene como un movimiento
levógiro o destrógiro en la solución que estemos fotografiando. Eso es un medicamento homeopático, un polímero termolábil autorreplicable e isotáctico de un fractal del agua. Estas son las gráficas del índice dieléctrico de diferentes sustancias. Estas son las experimentaciones que hicieron midiendo el índice dieléctrico de los homeopáticos y nos dábamos cuenta que había unos picos de sustancias a la sexta, a la 14, a la 28, casi siempre 6, 12, 30 eran los puntos más activos, eran como los puntos más activos para ese medicamento homeopático. Solo por mencionar algunas de las cosas que se han hecho, hay cada vez más evidencia ahorita con la teoría de la nanopartícula. Los hindúes tienen cantidad de investigaciones de demostración de la aparición de nanopartículas y clúster de nanopartículas en los medicamentos homeopáticos. ¿De dónde se sacan? De origen animal, venenos de la leche, de leche de cabra, de leche de vaca, de leche de cualquier animal. De animales enteros, por ejemplo, la ovejita. Tenemos el apis melífica de la ovejita completa, o partes de animales. De vegetal, más del 70% vienen de plantas enteras, hojas, raíces, frutos o semillas, o las flores. De cualquier parte de la planta, y se experimenta y se saca. Yo puedo experimentar o con solo las flores o con la raíz de una planta a ver si hay diferencias. Eso no se ha hecho mucho, pero generalmente se coge la planta entera en el momento de la floración. Pero es diferente lo que se hace con la terapia floral de Bach, que coge las florecitas, las coloca en agua y las expone al sol para sacar de ella una vibración muy sutil, que es lo que cura las emociones. Acá es diferente porque dinamizamos. De minerales, fósforo, arsénico, mercurio, etc. Algunos pluros y otros mezclados, calcárea fosfórica, calcárea flórica, secreciones. Los nosodes es muy interesante, porque muchas de las enfermedades las cura la homeopatía sacando de una pústula o sacando de una vesícula de herpes un medicamento. ¿Sí? Se pueden sacar medicamentos de las pústulas, medicamentos de las lesiones vesiculosas, medicamentos de las secreciones del chancro. Entonces uno tiene medicamentos como el cifilinum, como el medorrinum, que es el medorrinum es de la secreción de la gonorrea, y esa secreción, de ahí esa secreción se dinamiza y se produce un medicamento homeopático. Esos son nosodes. Yo puedo sacar un nosode y tenerlo ya, que los tenemos en todos los medicamentos homeopáticos, o autonosode, que el paciente tiene un herpes a repetición, pues cuando le sale un brotecito, cuando le sale su vesiculita, la tomo, la llevo al agua, al alcohol, hago un proceso de dinamización hasta la 30 centesimal y de ahí produzco un medicamento, un autonosode, que es muy interesante también tenerlos. Medicamentos se preparan con las normas según la farmacopraxia homeopática, que ya están perfectamente estandarizadas. Ya hay la farmacopraxia europea, americana, alemana, que ya describen cómo se debe preparar el medicamento. Pero si yo quiero sacar uno nuevo, tengo que experimentarlo, desde luego. Escribir la patogenesia para utilizarla de acuerdo a esa patogenesia en la clínica de los pacientes. Presentaciones, glóbulos, tabletas, hay microglóbulos, hay glóbulos pequeñitos, hay glóbulos medianos, hay glóbulos más grandes, hay tabletas, o hay gotas, hay colaturas, o hay cremas. O tenemos también la presentación de ampollas para uso parenteral, o para hacer lo que a mí me encanta y que vamos a hablar, la homeosimiatría. Recuerden que les hablé de miasmas. ¿El miasma qué es? Un terreno. La definición de la palabra, porque eso sí es muy de la homeopatía, miasma, muy de la época de Hahnemann, emanación de mal olor procedente de animales, vegetales en descomposición, o de secreciones de los enfermos, secreciones muy fétidas. Eso es miasma. Esa era la definición de miasma. Como algo, una emanación de mal olor que procede de alguna cosa que está generándolo en el ser humano. Esos miasmas, dicen ellos, es como el terreno enfermante, o hablan de que hay una enfermedad. Hahnemann describe 3 miasmas fundamentales:
Él dice que es la expresión del miasma de un agente infeccioso crónico, secular, leproso y sarnoso. Él hablaba en esa época de eso, de la lepra, de la sarna, como agentes infecciosos que podían generar esos miasmas, o sea, una influencia dinámica enfermante. Nunca usó los términos de terreno, constitución, idiosincrasia, no los usó. Su palabra era como la expresión de algo maloliente que enfermaba, era miasma. Le habló de la sora como la enfermedad de suprimir una sarna. En esa época la sarna era muy frecuente y cuando se suprimía con cremas, ungüentos, mercuriales o otras cosas en esa época, hace 200 años la sarna, él decía, se generaba la enfermedad por hipofunción, por carencia. La psicosis, Hahnemann decía, era la enfermedad que se aparecía después de suprimir una gonorrea o una condilomatosis, y es la hiperfunción, enfermedad que proviene y que genera excesos, hipertrofias, secreciones, una hipertrofia de cornetes, una hipertrofia de amígdalas, una hipertrofia de adenoides. Todo eso son psicosis, crecimientos. Y por último la sífilis, que es disfunción, que decía él era de la supresión de los chancras sifilíticos, por eso lo llamaba el sífilis, y que produce disfunción, que produce úlceras. Es la mala acción, es la ulceración o la destrucción de tejidos, es el cáncer. Es una enfermedad para él sifilítica, perversión de la enfermedad. Hay otro de los homeópatas que nos enseñó mucho de los miasmas. Él hablaba de la diátesis o el miasma como una forma de ser, como un estado de existencia que ya viene conmigo. No es suprimir la sarna o suprimir la gonorrea o suprimir la sífilis porque yo, si nunca he padecido eso, entonces no tengo ningún alma. No, él habla de que era una predisposición, una forma de ser o un estado morboso, no contagioso. O sea, es algo que viene conmigo, una constitución. Y decía que el primero de los miasmas o el fundamental es la sora, es la carencia. Él decía, sora es defecto, carencia, falta de algo. Psicosis, exceso, hipertrofia y sífilis, destrucción o perversión. Esas palabras que ya las utilizaba Hahnemann debemos recordarlas. Falta de, exceso de y destrucción. Sora, psicosis y sífilis. La sora, hipofunción, alteración del ritmo en el sentido de inhibición. Este paciente casi siempre es minusválido, tiene insuficiencia, se demora mucho en sanar, es ansioso, perseverante, tímido, callado, introvertido, cobarde, lento, débil, reservado, débil de memoria, aburrido, suave. Es la insuficiencia, inseguridad profunda. La psicosis, al contrario, es exceso, hiperfunción, es una supresión, dice, de los flujos. Si yo suspendo un catarro, un flujo, puedo producir eso. Y la hipertrofia de tejidos. Y en la mente es bien interesante la psicosis. Ese ya es el ambicioso, acelerado, impaciente, muy como los Madera, dictatorial, egoísta, apresurado, envidioso, va y la canta, no tolera la contradicción, hipersensible, susceptible, vanidoso, muy acelerado, muy impaciente, muy Madera en medicina tradicional china. Por último, la sífilis es la disfunción, supresión arbitraria de los chancros, decía, destrucción del organismo, tumores. Pero este es un paciente generalmente que tiene la tendencia a atacar. Acá hay mucho de eso. Ve un tipo que se baja y quiere matar al otro, blasfema, ofende, odia, irreconciliable el odio con deseos de matar o de autoagredirse. Acá hay características de personajes de la vida pública nacional que odian a morir y no pueden perdonar nunca nada. Se agravan en la noche después de dormir. Bueno, eso como por mencionar algunas cosas. ¿Cómo cura la homeopatía? De la manera más rápida, más suave, permanente y por la vía más corta, más segura y más inocua. Esto es los principios de la homeopatía. Quedó curar sin generar, primero rápido, uno piensa que la homeopatía es demoradísima. Y yo he curado abscesos periamigdalinos con mercurio de un día para otro. O una otitis supurativa con un medicamento bien dado en horas y no en días.
suave sin que genere ningún efecto en el paciente que lo maluquee y que le genere agravación, ojalá. Y de manera permanente si doy con la constitución del paciente. Por la vía más corta, esto es rápido, es seguro y es inocuo. Generalmente la homeopatía bien prescrita, es inocua. Bueno, muchachitos, este era el objetivo de la charla de homeopatía, que conocieran sus principios, sus fundamentos y que recordemos que es una medicina maravillosa, dinámica, vitalista, que se fundamenta en la experimentación pura, que tiene una base científica, pero que hace parte de una de las medicinas odontológicas más preciosas que tenemos para curar. Muchas gracias.